Precisamente en Soria, esa vacunación contra la gripe de los mayores que viven en residencias termina hoy. El turno de los mayores de 70 y del personal sociosanitario comenzará a finales de esta semana. Una semana. Eso es lo que se ha tardado en vacunar de la gripe a los usuarios de las residencias de personas mayores de la provincia de Soria. Hoy concluye la primera fase de vacunación con la inyección de 325 dosis en residencias de 6 municipios de la provincia, aquí en la capital, en Los Royales y en Fuente del Rey, donde nos encontramos. La Junta prevé que a finales de esta semana se vacunará contra la gripe al personal sanitario y sociosanitario y a las personas mayores de 70 años, siempre en función de las dosis disponibles. En cuanto al COVID-19, se han abierto 2 nuevas autocitas de primera y segunda dosis de Pfizer para personas de entre 12 y 90 años. Podrán vacunarse en el Hospital Virgen del Mirón. Nuestra intención ha sido ser rápidos porque es cierto que estamos pendientes de la llegada de la vacuna de Chiromax y poder empezar la vacunación a mayores de 70 años de gripe y de COVID, ya que este año se hará de manera simultánea. Hoy hemos conocido los datos del paro correspondientes al mes pasado. En octubre el paro bajó un 2% aquí y un 0,02% en el conjunto del país. Si atendemos a la evolución a lo largo del último año, el descenso es del 14,2% en la comunidad y del 14,8% a nivel nacional. Por sectores, el paro bajó en todos, menos en la agricultura, que destaca con un 18% más que en el mes de septiembre. El mejor dato lo encontramos en el colectivo sin empleo interior, la mayoría jóvenes. En el mes pasado salió de las listas del desempleo un 10%. Rebeca, David y Angelín empezaron a trabajar en Soria en los últimos meses. Nos comentan su visión sobre ser joven y buscar trabajo. Difícil encontrar realmente un hueco en tu propia profesión. Entonces al final nos adaptamos. ¿Qué tanta experiencia puedes tener si no te dan la posibilidad o la oportunidad en un trabajo? A pesar de las dificultades, insisten en que no hay que tirar la toalla. Que sigan insistiendo y que al final conseguirán, que siempre es lo típico que se dice, pero que al final acabarán encontrando algo que les encaje o que estén a gusto con ello, que no desistan. Tienes que estar moviéndote, ir buscando sitios, hablando con la gente, preguntando, y al final así es como realmente se encuentran las cosas. Ana y Cristina dejaron sus anteriores trabajos y montaron su propia peluquería, y animan a quien tenga una idea de negocio a lanzarse y hacerla realidad. Adelante. Sí, porque adelante. Los principios son duros, pero merece la pena totalmente. Sí. Hoy ha comenzado la Feria de Repoblación en Soria. Esta vez, Presura destaca el papel de las mujeres en el ámbito rural. Sus organizadores han anunciado que esta será la última edición que se celebre en Soria, ya que pretenden exportar la feria a otras provincias. Todas las personas que se han reunido aquí tienen algo en común. Quieren vivir en sus pueblos. Para conseguirlo, restauran viviendas. Nuestro objetivo es recuperar el edificio que nos da nombre, la Casa Bosque, y darle un contenido también, en principio, sociocultural. Cultivan productos de calidad. La gente joven ha salido a estudiar, se ha formado y ha vuelto y está trabajando en los departamentos de marketing, de comercio exterior. O le dan una segunda vida a la madera. Reutilizamos barricas de vino y otro tipo de materiales como plástico y madera para hacer elementos decorativos funcionales. Los hemos visto en la Feria de la Repoblación, que se celebra este fin de semana en Soria. Esta edición de Presura está enfocada principalmente en el papel de la mujer en el ámbito rural. Pero claro, si no tiene servicios, ni tiene empresas, ni tiene ayudas para crear su propia empresa, vamos a estar igual siempre. También se han reivindicado más servicios públicos e infraestructuras de calidad en los pueblos. La fiscalidad diferenciada, las ayudas al funcionamiento, transporte ferroviario, de la sanidad, de atención primaria. La Feria de la Repoblación dejará Soria y viajará a otro lugar en su próxima edición. Lo ha anunciado el director de Presura, Joaquín Alcalde, en la inauguración. Uno de los retos para lograr esa sostenibilidad es reducir la huella de carbono. Podemos conseguirlo con pequeños gestos que están en nuestra mano. Valentín ha visto cómo el cambio climático ha modificado el paisaje de Soria y las costumbres de la fauna. Los hayedos, al necesitar tanta humedad, pues fijaros por ejemplo en esta imagen, cada vez se le va comiendo más los pinos con el paso de los años. Se influye
el cambio de temperatura. Para mitigar sus consecuencias, algunas empresas y administraciones estudian cómo reducir su huella de carbono. Por el hecho de gastar luz, de gastar calefacción, todos en esta actividad tenemos una serie de emisiones. Entonces la cuantificación de esas emisiones es lo que llamamos huella de carbono. Este bar ha sustituido su caldera tradicional por una de pellet. Así reduce su huella de carbono y de paso ahorra. Se coge un saco de pellet, se les echa en el depósito que tiene ahí y ya te olvidas hasta que se vacía. Cuando se vacía le echas otro y a correr. También podemos reducirla en la cesta de la compra. A nivel individual podemos hacer muchas acciones en nuestro día a día para ayudar a mitigar el cambio climático. Una de ellas es comprar a granel utilizando envases reutilizables. En esta tienda premian con descuentos a quienes traigan su propio envase. Para fomentar un poco pues que se deje de tirar tantísimo plástico, bueno, lo que he dicho, plástico, cartón, etcétera, que es que sin darnos cuenta consumimos una barbaridad. Donde antes había miel, ahora guardamos orégano y evitamos nuevos residuos. Buenas tardes. En Castilla y León sigue el proceso de vacunación de la gripe y la tercera dosis frente al coronavirus. Hoy lunes se ha abierto el plazo para que pidan cita a las personas mayores de 70 años. De manera general, ya ha comenzado la vacunación de la gripe y la dosis de refuerzo de COVID-19 para las personas mayores de 70 años en Castilla y León. Los usuarios podrán elegir entre ponerse las dos vacunas o solo una de ellas. De momento, la estrategia de la Junta descarta los vacunódromos y se inyectarán todas las dosis en los centros sanitarios. Cabe recordar que la semana pasada ya terminó la vacunación de los usuarios de las residencias de personas mayores y también las de los grandes dependientes. Parece que se prevé que este año la gripe sea un poquito más fuerte que el año pasado, entonces pues sería bueno hacer todas esas medidas que nosotros sabemos y que tenemos ya como rutina desde hace más de un año. En Soria ha concluido la 12ª semana de la memoria histórica y los derechos humanos. El broche llegará esta tarde con la devolución a la familia de Vicente Borja Abad de los objetos que le robaron los nazis cuando le deportaron a uno de sus campos de exterminio. Este reloj, estas llaves y este anillo eran objetos de Vicente Borja Abad Alguacil, víctima soriana del nazismo. Los nazis le deportaron al campo de exterminio de Neuengamme, cerca de Hamburgo. Allí le robaron los objetos que la asociación Recuerdo y Dignidad ha devuelto a su familia. Siempre tendremos que estar orgullosos de Vicente y siempre tendremos que mantener a Vicente vivo dentro de nuestra familia. Los nazis torturaron y mataron a más de 18 millones de personas. Los nazis utilizaban diferentes símbolos para marcar a sus víctimas en función de su orientación sexual, su origen étnico o su procedencia. Un triángulo azul identificaba a los apátridas y un triángulo rojo a los presos políticos. En el caso de las víctimas españolas había una S para identificar su procedencia. Las asociaciones de memoria histórica y derechos humanos reivindican la dignidad de las víctimas. El derecho internacional y los derechos humanos fijan en establecer la verdad, juzgar al responsable y reparar a las víctimas los principios necesarios para que eso no vuelva a repetirse. Y pretenden que estos hechos no caigan en el olvido. Que es muy probable que si no se hace pedagogía, pues se vuelva a repetir. Entonces, todo el mundo debe de saberlo. Vicente fue liberado del nazismo y vivió en España hasta su fallecimiento en 1957. Los agentes económicos y sociales de la comunidad han valorado hoy el acuerdo para incrementar las cotizaciones sociales. Su postura no difiere de la que han planteado a nivel nacional. Los sindicatos celebran ese acuerdo que no comparte la patronal. El Gobierno de España y los sindicatos han acordado un incremento de las cotizaciones a la Seguridad Social de un 0,6%. La empresa asumirá un 0,5% del incremento y el trabajador un 0,1%. Esto significa que en un salario de 1.000 euros al mes, la empresa pagará 5 euros por la cotización, mientras que el trabajador pagará 1 euro. La patronal rechaza el acuerdo y se ha levantado de la mesa de negociación porque consideran que esta subida de las cotizaciones perjudicará la creación de empleo. En este momento aumentar las cotizaciones, bueno, pues que no va a ser bueno, que va a influir negativamente en el empleo y que al final eso influirá negativamente en las pensiones, o sea, con lo cual creemos que no es un buen acuerdo. De hecho, por eso
por eso no lo hemos firmado. Los sindicatos consideran que este acuerdo acerca las cotizaciones al Pacto de Toledo y recuerdan que el Gobierno se ha comprometido a sostener las pensiones de la generación del baby boom. Esto lo que implica es reforzar la confianza en el sistema. Nosotros tenemos un sistema 100% público de pensiones y desde el año 2013 se había roto esa senda del diálogo social. Y con este acuerdo lo que hemos alcanzado ahora mismo, primero es volver a la senda del Pacto de Toledo. La reforma de las pensiones es el segundo acuerdo del diálogo social en el que no participa la patronal en esta legislatura. El primer pacto sin el apoyo de los empresarios fue la subida del salario mínimo a 965 euros el pasado mes de septiembre. Hoy el secretario general de Comisiones Obreras está en Soria. Allí Unai Sordo se ha referido al no de la COE al acuerdo para incrementar las cotizaciones sociales. Asegura que ningún actor del diálogo social debe tener derecho de veto. Unai Sordo reprocha a la patronal su negativa a participar en los acuerdos de las cotizaciones sociales y el salario mínimo. No parece muy corresponsable negociar solo o acordar solo cuando voy a percibir 40.000 millones de euros a través de los ERTE y luego borrarme de una mejora de las cotizaciones de apenas 6 décimas o de una subida del salario mínimo interprofesional de 15 euros. A pesar de ello, el secretario general de Comisiones Obreras piensa que el acuerdo sobre la reforma laboral todavía es posible. Que aquí nadie va a tener derecho de veto y esto nos parece una buena noticia. Insisto, una cosa es preferir el acuerdo tripartito y otra cosa es que nadie puede bloquear las negociaciones y España necesita mejorar sustancialmente la calidad de los empleos que tiene. Sobre la huelga del transporte, el sindicalista recomienda al sector que se una para aumentar su poder de negociación. El sector tendría que repensarse de alguna manera, generar empresas de mayor volumen y poder negociar en mejores condiciones los precios con los que acceden a transportar para evitar incluso situaciones de autoexplotación. Respecto a la crisis de materias primas, Sordo pide relocalizar industrias. En Soria hoy han comenzado a inocular la dosis de refuerzo a los vacunados con Janssen. Entre hoy y el jueves se han previsto 500 vacunaciones allí mediante el sistema de autocita. Empiecen a vacunarse en Soria aquellas personas que ya recibieron una dosis de Janssen, la vacuna unidosis, pero esta vez la segunda dosis será con Pfizer o Moderna. Hay unas 3.200 personas llamadas a vacunarse esta semana y las autoridades sanitarias recuerdan que si ya se pasó la enfermedad y se vacunaron con Janssen, esta vez no tienen que recibir la dosis de recuerdo. Las previsiones del tiempo anuncian episodios de nieve, sobre todo desde esta tarde, en los extremos norte y sur de la comunidad y también en cotas muy bajas. En algunas zonas, como el puerto de Navacerrada, entre Segovia y la Comunidad de Madrid, la nieve ya se ha dejado ver. Parece que la cosa va a ser peor, con acumulaciones de hasta 15 centímetros en zonas de Burgos, Soria, Segovia, Salamanca o Ávila. Para que todo esto no colapse las carreteras, el operativo de vialidad invernal funciona ya a pleno rendimiento. Para quitar la nieve en la carretera hay que prepararse en días de sol. Por eso los centros de conservación están trabajando en el plan de vialidad invernal desde el 1 de noviembre. Garantizar la seguridad en situaciones de climatología adversa es el objetivo que tiene este plan de vialidad invernal. Esta campaña cuenta con más de 35.000 trabajadores y 400 máquinas quitanieve en Castilla y León. Abilio es uno de estos profesionales, de los más veteranos. Afronta su tarea con paciencia. La gente tiene que ser consciente que mientras está nevando, por mucho que insistamos y por mucha nieve que quitemos, la calzada va a seguir blanca. Para prevenir el hielo, cada día se esparce la salmuera en los más de 5.000 kilómetros de carreteras de la comunidad. Sobre las 5 de la madrugada, cada sector de conservación saca los equipos y extendemos salmuera. Salmuera es una disolución de agua con sal. Castilla y León acumula 90.000 toneladas de sal y salmuera almacenadas en más de 300 depósitos repartidos por toda la comunidad. La vacunación con esas dosis de refuerzo a sanitarios y mayores de 60 nos deja distintas situaciones en cada provincia. En Segovia ahora mismo no hay vacunódromo, en cambio en Soria esperan terminar este proceso a mediados de diciembre. En Soria el objetivo es inyectar la tercera dosis antes del 15 de diciembre. Es una estrategia clara, es una estrategia ambiciosa y es una estrategia exigente. Lo que nos importa a todos son los ciudadanos. Y viendo que está aumentando el número de personas que resultan positivas en la COVID, hemos considerado necesario llevar a cabo un refuerzo y aumentar
de manera ambiciosa el proceso de vacunación. Se llamará para vacunarse al personal sanitario y sociosanitario y a las personas mayores de 60 años. Con esta campaña, Sanidad quiere evitar que aumente la incidencia del COVID-19 antes de Navidad. La situación de Soria en este momento, aunque está creciendo, pero es mucho mejor que en otro sitio. Entonces, claro, queremos a toda costa sostenerlo, ¿eh? Entonces eso hay que sostenerlo. Si lo sostenemos y nos mantenemos ahí, salvaremos las Navidades. El próximo martes empieza la vacunación del grupo de edad de 60 a 69 años en las nuevas instalaciones del Hospital Santa Bárbara de Soria para los pacientes que vivan en la capital. En el ámbito rural, las vacunaciones se realizarán en los centros de salud. Las restricciones derivadas de la pandemia han perjudicado al sector del turismo rural. Lo han sentido especialmente en aquellos municipios en los que la población visitante supera a la local. Calatañazor, provincia de Soria. En este municipio apenas viven 20 familias en todo el año. En festivos y fines de semana, el número de turistas supera el de habitantes. Pernoctan más o menos unas 20 personas, unos días 18, otros días 20 y tantos, dependiendo entre semana. Luego los fines de semana sube exponencialmente. En los días de nieve, los visitantes quedan aún más fascinados. Despertarnos con esto es impresionante. Estas visitas crean empleos directos e indirectos y favorecen la rehabilitación de viviendas. Esta despoblación que hace que muchas veces carezcamos de estos servicios, pero lo que puede ocurrir es que al poner una casa, 2, 3, 4, sí que alguien se anime a poner una tiendita. Con las restricciones de movilidad dejaron de venir turistas y los negocios de la zona se resintieron. Camareros, ayudante de cocina, gente que hace habitaciones y demás, toda esa gente estaba en ERTE y tal, y nosotros parados. Por eso Calatañazor también se abre a recibir a nuevos habitantes, aprovechando el regreso del turismo a sus calles. Gente joven que quiera seguir con la ganadería, gente que quiera seguir, por ejemplo, con un albañil. Las pernoctaciones en alojamientos de turismo rural aumentaron un 30% en los primeros 9 meses de 2021. Una cifra que todavía está lejos de los niveles pre-COVID, pero que ha supuesto un bálsamo para la economía de estos pueblos. Así terminamos. A las 4 menos 5 actualizamos la información de la comunidad. Hasta ahora.